Hoy vamos a hacer una dinámica un poquito diferente. Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias y la emoción que está vinculada a la enfermedad respiratoria y cómo constelarla. O sea que vamos a ir un poquito más en profundidad. Me gustaría saber si todos pueden escuchar correctamente, si pueden ver las imágenes. Son muy pocas porque vamos a tratar de hacer constelaciones el día de hoy. A alguien de los que esté aquí en el grupo, por favor me ponen su manito o bien sea por el chat, me indican si me escuchan correctamente, si se ve y se escucha. Gracias Omaira, gracias Rebeca, Mariane, bienvenidos, Lobelis, ok, y que se vea claramente de lo que vamos a conversar el día de hoy, que va a ser un tema bien interesante porque vamos a trabajar específicamente con enfermedades respiratorias, o sea, de todo lo que son el órgano enfermo y los órganos respiratorios. Bueno, siempre como les recuerdo que estoy llegando a través de ustedes a nombre de Constelarte Escuela, ¿verdad? Una escuela holística de constelaciones familiares para aprender precisamente una nueva conciencia, una conciencia colectiva, entender que somos un colectivo, que no somos individuos, que formamos parte de un sistema familiar, de un sistema colectivo y por supuesto de un sistema espiritual. Y entender a qué se deben las enfermedades respiratorias, pero desde el enfoque sistémico, ¿verdad? Un poco el saber por qué se sufre de enfermedades respiratorias. Y antes de comenzar con las láminas, yo quisiera saber si entre las personas que han entrado el día de hoy hay alguien en específico que sufra de enfermedades respiratorias como tal, es decir, bien sea asma bronquial, puede ser que sufra de faringe. Ahorita vamos a ver un poquito cómo es el aparato respiratorio, que sufra de pulmones específicamente para poder trabajar con esa persona y que puedan entender que al trabajar con uno en realidad estamos trabajando con todos. Dice aquí una persona, Lobelis, Manuele, que sufre de asma. En un ratito a Manuele y a Lobelis les voy a hacer algunas preguntas y vamos a hablar un poquito de las alergias. Las alergias también están muy relacionadas con lo que es la parte respiratoria y con lo que es la sinusitis. Entonces vamos a hablar de vínculo y de lo que es el enfoque sistémico de la enfermedad respiratoria, y para esto hay que volver a entender nuevamente el concepto de que la familia es una comunidad de destino. No podemos estar o sentir que estamos desvinculados de la familia. Es decir, no solamente intergeneracionalmente, intrageneracionalmente o transgeneracionalmente. Somos una comunidad de destino, todo el sistema familiar y aún más allá, todas las personas que están en este momento conectadas a través de esta pantalla están conectadas y no lo saben. Pueden estar más conectados de lo que ustedes creen, ¿verdad? Aún estando en diferentes países. Ahorita al final me van a indicar, por favor, de qué países se están conectando, para saber cuántos países nos están conectando y las personas que vayan entrando al sistema. Entonces formamos una comunidad de destino y nosotros como individuos, para lograr estar sanos y curados, es decir, estar en salud, es necesario estar integrados. Y la integración siempre va a tener que ver con la reconciliación. Hoy precisamente le decía a una gran amiga que tiene enfermedades recurrentes de distintos tipos, y yo le
yo le comentaba que era un poco como que yo pretenda bajar de peso. Ella es entrenadora deportiva y yo le decía, si yo te pido que me digas a mí cómo perder 100 kilos, ella me dice, bueno, yo te pongo una nutrición específica y un tipo de ejercicio. Y yo le digo, sí, pero entonces yo te digo que a mí me gusta comer mucho y me gusta el dulce. Y entonces, y que no me gusta hacer ejercicio. Entonces, ¿cómo haces tú para lograr que yo pueda perder esos 100 kilos? O si los pierdo y los vuelvo a ganar, entonces estoy hablando de que es recurrente, como es muchas veces la enfermedad. Es decir, hay personas que se curan en un periodo de tiempo, por ejemplo, del asma, y ocurre en un evento en donde vuelve a detonarse el asma. Y entonces, como manifiestan en una de las personas que dijo allí, lo sufre desde pequeña y llega a los 50 y los 60 años y sigue siendo asmático. Porque ya forma parte de su identidad. Es decir, soy asmático o soy asmática. Y parece que fuese como yo decir, yo soy Lourdes Arteaga, hija de Tirso y Feliciana, y soy asmática. Y ya eso forma parte de mi identidad. Me identifico con una enfermedad concreta. Entonces, para llegar a la salud, ¿cómo llegamos a la salud si no logramos la unidad? Porque la falta de unidad es lo que provoca precisamente el desequilibrio. Y entonces al sistema familiar pertenecen todas las personas del sistema familiar, ¿verdad? Y hay algo que es el vínculo víctima y perpetrador. ¿Por qué les menciono el vínculo víctima-perpetrador? Porque las enfermedades en general, pero hoy vamos a hablar de las respiratorias, las enfermedades te hablan de la exclusión. Y en la exclusión hablamos de una persona a la cual no se ha mirado o una persona que fue excluida que tampoco miró a su sistema. Es decir, que estamos hablando de la no pertenencia. Como que como parte de ese clan hubiese algo que no pertenece, como que fuese expulsado. Eso es lo que es el excluido. Entonces, decimos que esto es el trasfondo. ¿Cómo se constela una enfermedad? Es decir, llega conmigo Mayra y me dice, Lourdes, yo quiero constelar una enfermedad. ¿Cómo lo constelo? Hay varias maneras, pero o se constela el órgano enfermo, que pueden ser, por ejemplo, la faringe, las fosas nasales, o puede ser el pulmón, o los bronquios, o los alvéolos, o constelo a todo el sistema respiratorio. Porque hay tres claves en lo que son las enfermedades respiratorias, que es válido para todas las enfermedades, que es la exclusión, el asentimiento y la sintonía con la vida. Entonces, la enfermedad respiratoria está directamente relacionado con la sintonía con la vida. Y la sintonía con la vida es la madre. Entonces, las enfermedades respiratorias en particular están relacionadas con la madre, pero también están relacionadas con una emoción concreta. Entonces, puede ser que sea desde un trauma de la infancia y esas palabras que a mí siempre me gustan mucho de el señor Erickson, donde él dice, nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Nunca es demasiado tarde. Es decir, no importa que yo tenga 70 años, yo puedo tomar la determinación de ver mi infancia diferente, de mirarla distinto. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud frente a la enfermedad?
Para ir a un proceso de sanación que va a estar involucrada la curación, la actitud frente a la enfermedad tiene que ser de agradecimiento. Es decir, yo agradezco que esta enfermedad llegó porque me va a mostrar algo. Luego, ¿cuál es mi disposición para hacer el cambio? Yo le decía esta mañana a mi amiga que si yo no hago un cambio en mi filosofía de vida, por eso es que ustedes ven que hay muchas personas que bajan 100 kilos y al año los tienen de nuevo y no tienen 100, tienen más. Porque realmente no ha habido un cambio de filosofía de vida. Es decir, ha sido un cambio momentáneo por la crisis, pero no es un cambio total en la forma como pensamos, como miramos las cosas. Entonces, ¿cuál es mi disposición para el cambio? Luego se puede mirar, por supuesto, el trasfondo, es decir, ¿cuál es la historia que está contenida en la enfermedad? ¿Ok? Y luego, ¿dónde está la resistencia? Hay una frase que habla de resistencia de Wolfgang Giegerich, que dice que cuanto más se niega a dar cabida al mensaje y al sentido de la patología, más patológico se vuelve. Eso es lo que es la resistencia. La resistencia es válida, es decir, tú puedes tomar la decisión de quedarte en el dolor. Eso también es válido. Y puedes vivir con ese dolor. El dolor, evidentemente, te lleva a ser víctima. Y ser víctima también tiene un beneficio. Es decir, que con el ser víctima también se obtiene de alguna forma, por ejemplo, dinero, atención, cariño, amor. Prefiero estar enfermo porque así me atienden. Eso es una forma y es una resistencia. Entonces, prefiero no estar sano, porque si me sano, ni me vienen a ver. Entonces, ahí hay varias cosas. La actitud, agradecimiento. La disposición a mirar el trasfondo, cómo lo afronto, y luego si tengo resistencia o no para mirar la enfermedad. Ahora bien, hablamos de lo que es reconciliación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la reconciliación. Porque cuando se habla de reconciliación, se habla de unidad. Es volver nosotros como individuos a la unidad. Y no puede haber unidad si no hay reconciliación con los padres. Es imposible que haya unidad. En una oportunidad una persona me dijo, ¿y si después que yo me reconcilie con mi padre y mi madre, aún así no resuelvo? Entonces no hubo reconciliación. Porque en la reconciliación, y ahora le voy a contar dos casos interesantes para luego escuchar las preguntas y poder constelar con uno de ustedes, porque en la reconciliación verdaderamente se sana, porque se empieza a estar en sintonía con la vida. El sistema respiratorio, por supuesto que compone todo lo que son las fosas nasales, todas las vías nasales, desde la nariz, faringe, laringe, aunque la laringe también es nuestro sistema a través del cual tenemos la voz, ¿verdad? Es nuestro sistema vocal, pero también forma parte del sistema respiratorio. Luego la tráquea, que además nosotros lo que sentimos aquí, esto es parte de la laringe y sentimos más abajo la tráquea, luego la tráquea y luego comienzan un sistema
que se va dividiendo este sistema que ven aquí, que se llama bronquios. Y tenemos los bronquios, los bronquiolos, además que no aparece en esta imagen, pero aparte de los bronquiolos, tenemos los bronquiolos primarios, secundarios y terciarios, que se van haciendo cada vez más chiquititos, 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 hasta llegar a esto que está aquí en este círculo azul, que son los alvéolos pulmonares. En los alvéolos pulmonares se realiza un proceso que se llama hematosis. La hematosis simplemente es el proceso a través del cual nosotros logramos convertir la sangre que viene llena de dióxido de carbono, de CO2, la transforma a sangre oxigenada, es decir, sangre con O2, ¿verdad? Y es un proceso que se realiza conjuntamente con el corazón. Se llevan los pulmones, regresa, por eso es que hay un sistema circulatorio menor que es de los pulmones al corazón, del corazón a los pulmones, que se encarga de este proceso. Y todo eso está metido en una cámara que lo protege, que son los pulmones, ¿verdad? Por supuesto, también está otro músculo muy importante que es el diafragma. Pero todo ese músculo está relacionado, de hecho, cuando las personas sufren problemas cardíacos, la membrana que está entre los pulmones y los órganos internos se llena de líquido. Por eso es que cuando hay problemas cardíacos se puede llegar a líquido en los pulmones, porque el corazón y los pulmones están muy relacionados. Pero además no solamente están relacionados biológicamente, están relacionados sistémicamente. Porque el sistema, el corazón y el sistema respiratorio, ambos son la sintonía con la vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos, lo único que a nosotros nos mantiene en la vida es la respiración, junto con el corazón. Es decir, podemos perder un brazo, pero sin el corazón no hay vida. Y sin el sistema respiratorio tampoco. Por eso es que cuando una persona es asmática, siente que en cada crisis se le va la vida, porque siente que puede morir. Es decir, queda trancada y falta la respiración. Sistémicamente, el aparato respiratorio y todos sus órganos son la conexión con la vida. Y cuando digo conexión, me refiero a sintonía. Y la sintonía solo se puede tener con la madre. Porque nosotros venimos de una madre. Muchos de nosotros podemos no tener hijos, pero todos somos hijos de alguien. Todos somos hijos. Imagínense por un momento que una semilla que cae de un árbol y esa semilla se convierta en árbol, esa semilla de alguna manera niegue el origen de dónde viene, que viene de ese árbol. Es imposible, porque esa semilla solamente fue posible que estuviese allí y se hiciese árbol gracias a otro árbol que fue su origen. Nosotros como individuos también venimos de un árbol, pero venimos de este árbol, que es la comunidad de destino. Este es nuestro árbol. Entonces, así como las plantas no pueden negar su origen, nosotros tampoco. Ahora, ¿por qué negamos un origen? ¿Por qué renegamos? ¿Por qué quedamos descontentos de alguna manera con lo que la mamá hace o no hace? Chicos, por una razón fundamental. Porque nos creemos mejores. Es decir,
yo no hubiese hecho lo que hizo mamá. Yo no haría lo que hace mamá. Yo no habría actuado como hizo mamá. Yo, si fuese mamá, no me hubiese quedado con mi papá. O yo, si fuese mamá, me hubiera quedado con mi papá. O si fuese mamá, yo no me hubiese abandonado. O si yo fuese mamá, me hubiese abandonado. O si yo fuese mamá, no habría tenido 10 hijos. O si fuese mamá, no habría tenido un hijo. O si fuese mamá, no habría abortado. Entonces empezamos a hacer una serie de cuestionamientos. Todos esos cuestionamientos se llaman juicios. Y los juicios siempre vienen desde donde yo me siento mejor que mamá. Entonces, todos los problemas respiratorios están relacionados con una emoción, pero es con una emoción de mamá. No solamente una emoción con mamá, es de una emoción de mamá. Dependiendo, por supuesto, de cuál sea el problema respiratorio. Nuestro maestro Bergelinger decía que no hay norma, no podemos aplicar una norma para todas las enfermedades respiratorias. Por ejemplo, esta mañana estaba leyendo en el libro de Stephen Hausner, aunque me cueste la vida, un caso en donde una persona con serios problemas respiratorios, un señor, la madre había quedado en duelo de 5 abortos. Y ese hombre, la única emoción que había conocido de su madre había sido la tristeza. La conexión con la vida y la sintonía con la vida está directamente relacionada con la emoción tristeza. Y esa tristeza viene fundamentalmente de esta palabra que utilicé aquí con anterioridad, que es separación. Separación. Y la separación es un duelo. Toda separación es un duelo. Entonces, evidentemente, cuando se logra determinar de dónde viene el duelo, de dónde vino la separación, podemos mirar, podemos entender de alguna manera el duelo de la madre. He tenido un caso también de una persona con asma desde la infancia, un hombre también, en donde la madre había perdido a su hija muy joven, niña, y esa pérdida había dejado a la madre en duelo. Y la única emoción que le relacionaba es la tristeza con la madre, que es el duelo de la madre. Sin embargo, había superado el asma y ha vuelto el asma. Entonces, hay que buscar, ¿verdad? Porque para que la enfermedad no sea recurrente, es necesario buscar qué provoca como un gatillo que provoca que se vuelva a producir la enfermedad. Entonces, ¿qué lo engatilla? Evidentemente la misma emoción, que es el duelo. Pero es un duelo en donde nuevamente nos estamos poniendo en posición de que la madre no puede con esa tristeza. Entonces, la enfermedad respiratoria viene de un profundo amor, pero también de una profunda lealtad. Una profunda lealtad con la madre. Y no tiene nada que ver de si yo tengo buenas o malas relaciones con mamá. Tiene que ver con amor, porque eso es una lealtad infantil, pero es una lealtad que se mantiene en el tiempo.
Entonces, cuando se logra mirar la situación de la madre, por ejemplo, algunas de las conductas que pueden vinculares es una pérdida temprana, una separación temprana de la madre o simplemente que la madre no esté disponible para amar a esa persona por un duelo. Entonces, esos son prácticamente las relaciones. Entonces, cuando se realiza el curso de enfermedades, se realiza para que no solamente la persona constele, porque en enfermedades, a diferencia de otros cursos, hay que constelar enfermedades. Por supuesto, en la actualidad se realiza en línea, que funciona tal cual estas imágenes que ustedes están viendo, que es de distintas constelaciones realizadas en distintos sitios y a distintas personas. Ya yo perdí la cuenta de la cantidad de constelaciones que he realizado. Cada una me ha dejado una experiencia de aprendizaje, pero también de una palabra que yo les quiero dejar el día de hoy, que es de salto cuántico. Y se ha hablado mucho en los últimos años, en las últimas épocas. Dice, es que tienes que dar el salto cuántico, pero nos preguntamos, ¿y cómo se come eso de salto cuántico? Porque a mí me dicen, haga un salto cuántico. Ajá, pero ¿cómo doy un salto? Empezando que es cuántico. Esa es una de las cosas que se explica más profundamente en el curso. ¿Qué es un salto cuántico? Porque el término cuántico, que viene de quantum, que significa cantidad en latín, proviene de algo que es más pequeño que el átomo, ¿verdad? De allí es de donde proviene, del átomo. El conjunto de átomos forma una molécula y el conjunto de moléculas una supramolécula y el conjunto de supramoléculas una célula. Entonces llegamos nuevamente a la célula. Por eso es que cuando se habla de un salto cuántico se habla de una transformación tan profunda, que se logre incluso modificar la forma como se ve la memoria celular. Es decir, que cuando se constela a una persona y entra en un campo de energía en donde logra sentir todas las manifestaciones físicas de una persona que no está físicamente allí, se trata de energías. Y nosotros como individuos somos materia y somos energía. Lo que pasa es que nos han enseñado mucho a mirarnos únicamente como materia, pero nosotros somos mucho más que materia. Entonces, dar un salto cuántico es entrar a una memoria celular. ¿En qué se basa un microscopio atómico, por ejemplo? Se basa en atravesar los átomos. Y ahí es en donde estamos hablando del salto cuántico, que es lo que realmente significa cuántico. La física cuántica está estudiada desde hace más de 100 años y se ha estado estudiando en la física. Y hablaba era de la composición de los átomos. Entonces, cuando se habla de un salto cuántico, se habla de un cambio tan profundo que es un cambio celular. Y eso no es un cambio que ocurre por un año. Eso es un cambio para toda tu vida. Porque es un cambio de filosofía. Por eso es que se dice que las constelaciones familiares son una filosofía de vida. Podemos llamarlo también un estilo de vida. Sí, factible. Me gusta llamarlo más una filosofía de vida. En donde ya no hay marcha atrás. Todas las personas que están aquí detrás de estas pantallas ya no pueden mirar a la vida de la misma manera. No hay forma.
Porque desde el mismo momento en que están conectadas, ya comienzan a mirar las cosas distintas y ya no quieren seguir enfermas. Entonces, el estar sano es una decisión, pero para estar sano es necesaria la reconciliación. Y para reconciliarnos, tenemos que bajar la cabeza, tal cual, bajarla físicamente, emocionalmente y bajarla en el alma. Yo recuerdo que en una constelación que realicé con un señor que después nos regresó, me decía que él había sentido, me comenta su esposa, humillado al bajar la cabeza frente al representante de su padre. Eso no se trataba de él, representante, se trataba de su padre. ¿Por qué? Porque en esencia él estaba en una condición de jerarquía superior a su padre. Entonces decimos, ¿cómo yo bajo la cabeza frente a mi padre que me abandonó? O frente a mi padre que me violó. O frente a mi padre que se portó tan mal con mi madre. Yo lo que recuerdo es que mi madre lloraba mucho. Eso es un juicio. ¿Por qué? Porque la vida es más grande. La vida es más grande que las acciones. Y papá y mamá se unieron en un regalo del universo, de Dios, algo que es mucho más grande que nosotros, algo que viene de muy lejos para hacer esto y lograr una unidad. Y eso viene de muy atrás. Todo lo demás son juicios de las acciones de los padres, es decir, de lo que creemos que deben ser los padres. Por ejemplo, yo puedo decir, todas las madres deberían ser abnegadas. O yo puedo decir, en mi sistema familiar, las madres son abnegadas. Y esa creencia me hace pensar que todas las madres son abnegadas, porque es algo que está en mi sistema. Pero la madre, en principio, lo que da es la vida. Y decimos, te tomo tal y como eres y fue suficiente. Es decir, que muchas veces la madre no está presente físicamente, porque puede incluso morir cuando da luz o puede entregar al niño en adopción o puede emigrar o trabajar y dejarlo a cargo de los abuelos o los tíos. Eso es lo que es la parte física, más no la parte del alma. Es decir, yo puedo tomar a mi madre en el alma, aunque no haya estado físicamente. Ustedes deben haber visto la película Coco. Coco es una película que todo el mundo debería verla. Aunque le cambian el final al final, un poco, que no voy a entrar en discusión de la película Coco porque no es el tema, pero el amor de Coco por su padre no tenía nada que ver con juicio, es decir, ella lo seguía esperando a su padre. Ella lo seguía amando, independientemente de que su madre y su abuela, en este caso era su madre, nunca recibió en su corazón a este hombre que le dio una hija. A pesar de eso, que era mamá Imelda, Coco siempre lo esperó. Coco no le hacía juicio como hija, y eso está bien, porque como hijos somos más pequeños que los padres. Entonces, los padres no son más que seres humanos, igual que somos nosotros. Entonces,
en las enfermedades respiratorias no es solamente mirar la enfermedad, es mirar y tomar la decisión real de tomar una filosofía de vida, hacerla nuestra y realmente honrar a padre y madre por encima de todas las cosas. Es una frase que hemos escuchado muchas veces. Honrar a padre y a madre por encima de todas las cosas. La hemos escuchado mucho en la religión. Por eso yo siempre digo que muchas personas dicen, por ejemplo, yo soy ateo. El tema no es si es ateo o si es de una religión u otra. El tema es si tú como individuo estás en sintonía con la vida. Y para estar en sintonía, tienes que tomar a papá y a mamá. Entonces vamos a mirar ahora la tristeza. La emoción tristeza, que es la que está relacionada con la madre. Porque nosotros siempre vamos a tener lo que es el libre albedrío. Eso es lo que es la decisión, ¿verdad? No eres responsable de la programación recibida en tu infancia. Sin embargo, como adulto, eres 100% responsable de arreglarlo. Es la misma frase que decía Milton Erickson. Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Y es exactamente lo mismo que les está diciendo en esta imagen. ¿Ok? Entonces, poder mirar la enfermedad desde otro punto de vista para poder entenderla, para mirar qué es lo que está ocurriendo allí, porque definitivamente yo creo que estamos viviendo una época fabulosa. Nosotros estamos viviendo la época de la transmutación, la época de la conciencia, del cambio de conciencia. Y eso es un cambio que es más que físico, porque es un cambio que está relacionado con el individuo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se constela la enfermedad, dónde están los duelos no realizados, fíjense, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes, pero sobre todo la lealtad invisible que se va paseando por todos los descendientes y cuando no se corrige, se convierte en una enfermedad crónica que pasa al ADN celular. Y cuando pasa al ADN se convierte incluso en enfermedad de tipo congénita. ¿Ok? Entonces, nosotros somos una máquina equilibrada y estamos viviendo la época de la mutación. Son palabras de Alejandro Jodorowsky que les colocaba allí. La mutación ha comenzado. Estamos creando un cuarto cerebro que es no material. Es exterior al cuerpo y fíjense que él le habla de colectivo. Es colectivo.